Ramiro Ávila nos acompaña vía telemática, ex juez de la Corte Constitucional, uno de los abogados que acompaña a Paola Roldán en este pedido de legalización de la eutanasia, el derecho a acceder a una muerte digna. Ayer hubo esta audiencia en la Corte Constitucional, una audiencia telemática, y se espera que en los próximos días, en aproximadamente 72 horas, para que se pueda conocer un documento que será sometido a consideración del Pleno de la Corte Constitucional, al menos eso es lo que se espera. ¿Cómo está, doctor Ávila? Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es el proceso ahora, una vez que Paola Roldán ha podido exponer su caso, que sin duda constituye un precedente para algo tan elemental como tener el derecho a morir con dignidad? Buenos días, bienvenido. Señor, buenos días. Alexis, buenos días. Efectivamente, ayer tuvimos audiencia. Creo que la Corte ha dado muestras de la importancia que tiene este derecho que se está discutiendo, que es el derecho a morir en paz, la eutanasia, el derecho a la muerte asistida. Y esto se demuestra de varias formas. La una es que dio prioridad al caso, la segunda es que llamó a una audiencia relativamente pronto, y la tercera es que estuvieron los 9 jueces presentes ayer en la audiencia. Lo que se espera ahora es sentencia, y ojalá esa sentencia sea oportuna, sea rápida y sea en las próximas semanas. Paola perderá su condición de hablar en pocas semanas o meses, y posiblemente pierda la vida también en los siguientes meses, y la idea es que ella pueda escoger cómo y cuándo morir, y que no muera asfixiada o muera sin despedirse de su hijo o sin tener un último abrazo, y que pueda prever esto. Así que ojalá la Corte dé una sentencia lo más pronto posible, y ojalá sea favorable. Me parece a mí que los argumentos que están en la demanda, y también los argumentos que han apoyado más de 100 amicus a favor de la eutanasia, creo que allanan el camino para que la Corte pueda escoger los mejores argumentos. Además, está reconocido el derecho en Colombia y en Perú, así que, digamos, creo que tiene la Constitución los elementos suficientes para reconocer este derecho de forma expresa. Un gusto saludarle, doctor, muy buenos días. Ayer, escuchando la audiencia telemática, en el caso de los jueces, sin desmerecer el trabajo que ustedes, los profesionales del derecho, han hecho, y no solo los que forman parte del equipo de abogados de Paola y de su familia, sino todos quienes asistieron ayer como amigos de la Corte, sin desmerecer, insisto una vez más, la apreciación, la valoración, la sustentación jurídica. A mí los 2 testimonios que más me conmovieron, obviamente, creo que como la gran mayoría, fueron el de Paola y el de su padre. ¿Pesará eso a la hora de decir por parte de los jueces, que ellos, me imagino, también, digamos, tienen en sus manos, digamos, el dictar una sentencia importantísima que va a sentar un precedente para el país en materia constitucional y de derechos? Pero por un lado está justamente el derecho, y por otro lado también está la visión más humana que en este caso tienen estas 2 personas que ayer intervinieron, y que por supuesto la condición humana también de los jueces, ¿no? Alexis, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, sin duda alguna, cuando uno compara los argumentos jurídicos, que a veces son incomprensibles, cuando uno mira todo lo que significa estas palabras que son raras de interpretación conforme, inconstitucionalidad aditiva y cosas que la gente en el común no se entiende. Y el proceso constitucional, lastimosamente, se ha ido complejizando. Pero cuando uno compara esos argumentos técnicos jurídicos de cuál es el artículo, por qué hay una excepción, por qué la inviolabilidad tiene que tener varias reglas que pueden ser diferentes a una regla general, y uno compara con el lado humano, que efectivamente lo dio Paola y lo dio el padre, sin duda uno llega a entender, Alexis, que lo más importante en los derechos es, más que el reconocimiento y el debate jurídico, es el vivir los derechos, el experimentar, el ejercitarlos, el gozarlos. Paola, yo creo que dio un testimonio, además en muchas cuestiones, que dio profundidad a los argumentos jurídicos. Por ejemplo, cuando ella habló de lo laico,
cuando habló de lo laico y ella decía algo así como, para mí es humillante, es indignante venir a pedirles a ustedes que posiblemente ustedes tengan dogmas de fe, creencias espirituales, a ustedes pedirles que me reconozcan un derecho y decirles que yo respeto sus concepciones en la vida privada, pero no si es que ustedes traen sus argumentos religiosos a lo público. También ella cuando expresaba la insuficiencia de los cuidados paliativos, ella decía, sí, puede haber pastillas para el dolor físico, pero ¿qué pastilla sirve cuando ustedes tienen a un hijo que está con fiebre, que está enfermo, que está llorando, que necesita un abrazo y ustedes no pueden mover la mano? Y a mí me parecía, cuando ella dice, ustedes posiblemente estén en la comodidad de sus asientos, y si bien se refería a los jueces y a las juezas, yo creo que todos de alguna manera nos sentimos aludidos. Aludidos absolutamente. Total, porque claro. yo no sé, yo por ejemplo tengo, desde que estoy con el caso de Paola, tengo una intensidad de la vida, agradezco el poder mover mis manos, el poder estar con ustedes hablando. Ella va a dejar de hablar dentro de poco porque esta enfermedad de ELA progresivamente hace que los músculos dejen de moverse y se desconectan del cerebro. Ella va a dejar de hablar. Y esa es quizás una de sus angustias más duras, porque ahora ella puede expresar necesidades que para nosotros nuestros músculos y nuestro cerebro de forma instintivamente lo hace, como rascarse una ceja, como mover el brazo cuando se amortigua. Ella no puede hacer nada de eso. Y cuando deje de hablar, posiblemente va a sufrir unas torturas que ahora ya lo sufre y lo padece, va a ser, digamos, infinitamente mayor. A ella le mantiene en vida la posibilidad de comunicarse con su hijo, a pesar de que ella no puede abrazar. Este acto de cerrar los brazos sobre el cuerpo de su hijo es un acto que necesita ayuda, pero ella puede decir, abrázame, hijo, despídete, puede sentir el beso del hijo. Cuando todo eso se pierda, ella no quiere que su mirada de dolor, con los ojos húmedos por las lágrimas, sea la única expresión que tenga de su cuerpo y dejar eso en la memoria de su hijo. Así que lo que ella dice es, por favor, yo vengo a decir a ustedes que lo que yo quiero es elegir el cuándo. No se trata de decir que ustedes me maten o que ordenen que me maten porque ahí alguien dijo, esto es como un sicariato. Ella dice, no, lo que se trata acá es de que ustedes me den la opción de o muero en un hospital asfixiada, en soledad, o yo decido cuándo morir y cómo. En acogida, con un abrazo de mi marido, que pueda decir el último adiós a mi hijo, a mi hijo. Ella contó una experiencia que pasó la semana pasada que creo que refleja esta necesidad de las personas que exigen derechos como el de la muerte digna. Ella la semana pasada se atoró se atoró porque su músculo de la deglución ya cada vez funciona menos. Y cuando le intentaban de sacar ese acto de sacarle, meterle un sorbete y absorberle, meterle una máquina y aspirarle, el provocar que con golpes para que salga esa cosa con la que se atoró, lo único que pensaba Paola era, me despedí bien de mi hijo hoy por la mañana porque pensaba que ya iba a morir. Y esto es lo que les decía a los jueces y a las juezas. Ustedes quieren que yo me muera de forma casual, accidental o trágica, o déjenme por favor escoger. Yo sé que voy a morir, pero quiero morir dignamente. Y eso me parece, Alexis, lo que tú mencionaste hace un rato, me parece que ese fue el mejor argumento que se esgrimió en toda el día. Y esto hace sentir y pensar que los derechos es vida, los derechos es ejercicio, los derechos es practicarlos, es ejercerlos. Y la violación de los derechos es eso también. Es cuando no puedes florecer tu vida y no puede florecer todas las posibilidades que tienes de hacerlo. De eso se trata en el caso de Paola, de que ella escoja cómo y cuándo morir con dignidad y no una muerte atroz. Doctor Ávila, una vez que la Corte se pronuncie, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo demora en implementarse? ¿Tiene que intervenir o no la Asamblea o es algo directo? ¿Y quién es más? Porque algo que a mí también me conmovió mucho y habla de la fortaleza que tiene Paola, es el hecho que habla que no es por su causa únicamente, que ya habla por otras personas más que están atravesando esa situación tan dramática.
¿En qué caso se va a poder aplicar si es que la Corte le da la razón a Paola, le concede ese derecho tan elemental de morir con dignidad? ¿En qué casos más se van a poder aplicar? Dos comentarios, Yesenia. La una es que la demanda está hecha en términos generales y no menciona una enfermedad específica, solo dice enfermedades o lesiones graves. Así que ojalá la Corte tenga la sensibilidad de darse cuenta de todo lo que ha desencadenado el caso de Paola. Paola recibe cotidianamente decenas de casos que le agradecen de que ella sea la voz de gente que ha escondido sus cuerpos, ha escondido su enfermedad, además que son enfermedades cuando tienen tanta dependencia de otros. En el caso de Paola, como muchísimas personas, es el 100% de dependencia, no tiene autonomía alguna, tiene 95% de discapacidad y dependen para todas las necesidades básicas que van desde comer hasta defecar y orinar y todas estas cosas, depender de gentes a veces extrañas. Paola dice que en todos estos 3 años que ha estado, en estos 2 años en particular que ha estado ya postrada, una de las cosas más duras es esa invasión a la intimidad y no poder sino aguantar y aguantar. Así que efectivamente Paola ha sido la voz de muchísima gente con muchísimas enfermedades terminales, catastróficas, raras y lesiones graves, y esperamos que la Corte pueda abrir la puerta a todas esas enfermedades. La Corte podría, y esto también se discutió ayer en varios amicus, podría regular por sí misma hasta que la Asamblea haga una reforma legislativa, o también podía derivar a la Asamblea. Varios amicus y nosotros también hemos sostenido que la Asamblea ha defraudado y ha incumplido expresamente a la Corte en muchas ocasiones. Quizás la más notoria y la más pública fue la del aborto por violación, que la Corte tuvo, después de un año casi y medio de regulación y de un veto que hubo por parte del presidente, la Corte tuvo que regular provisoriamente. Ojalá la Corte haga esto. Nosotros hemos dicho que no hay que inventarse el agua tibia, porque existe un protocolo que ha sido discutido más de 15 años en Colombia y que está vigente desde el 2015 y que podría aprender de esa experiencia y podría regular inmediatamente los casos parecidos a la Paola. La Corte tiene la facultad para resolver el caso en términos general y derivar a la Asamblea, resolverlo y reglamentarlo hasta que la Asamblea lo haga y haga la reforma legislativa. Esperamos que haga esto y que abra la puerta y que aprenda de los protocolos que están en Perú y en Colombia. Entonces, ojalá pase esto, ojalá sea en términos generales. Yo esperaría que sí, porque la demanda es a una norma de carácter general y abstracto, y por lo tanto, ojalá la sentencia también tenga este efecto general que esperamos que sea para todas estas personas que han comparecido a la audiencia y que están manifestándose cotidianamente en las redes sociales y en particular que le están respondiendo a Paola. Paola Roldán decía que para ella ir hacia la Corte, dirigirse hacia los magistrados de la Corte solicitando el poder morir con dignidad resultaba humillante, ¿no? Y doctor, uno también piensa en la situación por la que atraviesa hoy Paola y probablemente por las que están atravesando muchas otras personas que seguramente no tienen las mismas condiciones y nivel de vida de Paola. Porque Paola, por suerte, tiene una familia con recursos que están permanentemente al lado de ella 24/7, cuidándola, con enfermeras, con médicos, con su esposo, con sus padres, etcétera, etcétera. Seguramente habrán personas que no tienen los mismos privilegios, por llamarlo de alguna manera, y que van a tener que enfrentar condiciones similares en peores condiciones. Sí, Alexis, ayer hubo un testimonio de una persona que efectivamente decía que no tenía recursos económicos y que le ha costado mucho a ella y a la familia a mantenerle a la persona que estaba también con él esto en Cuenca. Y ella decía, yo he podido ver y constatar lo que son los hospitales públicos. Y ella decía una cosa que digamos, no nos debería dejar en indiferencia. Ella dice, es tan duro cuidar a una persona 100% 24/7 y hay mucha gente que no lo puede. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de tener ese acogimiento familiar. Y decía, y son abandonadas como los perros. Esto lo dijo en la audiencia.
son personas que están negligentemente tratadas y que la gente muere por negligencia y ni siquiera por la muerte natural. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, Paola es una persona que está súper consciente del privilegio que tiene al tener una familia que la acoge. Ayer el padre, ante una insinuación de un amicus que dijo que básicamente están descartando las vidas por cuestiones económicas, él dijo, indignado, yo puedo pagarme un viaje a la luna si es necesario y hago todo lo necesario. No se trata de plata. Esta discusión es sobre dignidad. Y efectivamente Paola tiene un respirador que es de altísima tecnología, tiene un cuidado de personas que están 24 horas al día. A veces las enfermeras le fallan también y el marido digamos, tiene que estar ahí. Paola no tiene estos ritmos como tenemos nosotros, es de noche y hay que dormir. Ella, digamos, no controla el ritmo respiratorio y le pasan cosas a cualquier momento. Tampoco tiene un sueño normal como tenemos todos nosotros y tiene que estar a veces sometida al rigor de su enfermedad y también a la voluntad de las personas que le están cuidando. Y entonces, estando en privilegio, Paola cree, y esto lo dijo ayer cuando mencionaba nombres como de Ana María, que tiene una enfermedad de cáncer terminal, la de Karina, que tiene una enfermedad que se llama glioblastoma multiforme, también de Julio, que le vimos ahí, que es una persona que no puede hablar y que sus familiares pidieron que por favor se amplía el consentimiento voluntario a los responsables, y uno podía ver la cara de este Julio que expresaba dolor con su cuerpo y se retorcía. Y luego esta persona decía que tenía flema durante 4 horas al día y que botaba flema y que podía morir ahogado. Digamos, todas estas circunstancias dramáticas, claro, a nosotros nos ponen en una situación en donde tratemos de tener empatía con quienes están padeciendo el dolor. Paola siempre dice, es fácil decir, uy, denle cuidados paliativos, o cuando no se tiene el dolor y no se está sufriendo como están estas personas sufriendo. Así que sí, hay la voz de muchas personas y también sí se trata de un derecho que ella considera que es el más básico. Paola ha dicho varias veces, el derecho más básico es vivir con dignidad y morir con dignidad. Y hay una distinción que estamos haciendo ahí, que es la vida biológica de la vida digna. La vida biológica es un cuerpo caliente que late, y la vida digna es un cuerpo que se realiza, que tiene potencialidades, y como dice Paola, que hay que permitirle irse hacia la luz. Doctora Ávila, ¿en qué casos o qué requisitos, si es que la Corte da paso a este derecho fundamental, qué requisitos deberían cumplir las personas que se puedan acoger a este derecho? Y le pregunto esto porque, claro, hay estos casos que estas personas atraviesan, pero que todavía pueden pedir hacer uso de este derecho, pero hay otras, como usted mencionaba, que son que ya no pueden hablar, que son personas que viven porque tienen conectada una máquina, pero que no pueden razonar, que no pueden comunicarse, que tienen personas que los cuidan. ¿Cómo funcionaría en esos casos que la persona que atraviesa esa enfermedad no puede decidir? Nosotros al hacer la demanda, cuando digo nosotros, es Farid Simón, Pablo Encalada y yo, hemos estudiado la legislación comparada, la situación. Actualmente hay 13 países que ya han reconocido la eutanasia y además jurisdiccionalmente. Y lo que tienen en común todos, hay regulaciones más, menos, lo que tienen en común todos son los siguientes requisitos. El primero es que sea una enfermedad grave. Esta puede ser terminal, puede ser catastrófica, puede ser rara, y también una lesión grave. Hay gente que tiene accidentes, como el caso famoso de la película Mar Adentro, donde el señor San Pedro, digamos, se tuvo una lesión que le impedía moverse. Ese es el primer requisito: enfermedad o lesión grave. Tiene que ser evidentemente certificada por médicos y profesionales de la salud. El segundo requisito es que esta enfermedad produzca dolores graves, físicos o emocionales. El tercer requisito es que exista voluntad expresa e informada de la persona que quiere someterse a un procedimiento de eutanasia. Acá surgió, no era el caso de Paola, ha surgido la situación de muchísimas personas como la del señor Julio, que también podría regularse esta cuestión de cuando se cumplen los dos primeros requisitos y la persona no puede hablar.
que sea el representante legal la persona que pueda tomar esa decisión. Entonces, decisión libre e informada, enfermedad grave, dolores graves. Y el cuarto es el que sea el procedimiento practicado por personal médico de confianza de la persona que quiere someterse a la eutanasia. Estos son los requisitos que estamos planteando y que estamos pidiendo a la Corte. Y estamos diciendo que cuando se cumplen estos requisitos, el homicidio simple que está tipificado en la ley y que sanciona a la persona que provoca la muerte a otra con penas de 10 a 13 años, se establezca una excepción, y una excepción más, porque una de las excepciones es la legítima defensa, la muerte por legítima defensa, y esta sería otra excepción más, que sería la muerte por piedad, la eutanasia o la muerte asistida. Entonces, el médico que asista a una persona que ejerce su derecho a la muerte digna no tenga una sanción penal cuando se cumplen estos requisitos. Eso sería. ¿Cuántos casos se conocen, doctor, o al menos de los que ha recibido Paola al momento están a la espera de esta decisión fundamental de la Corte? Lo triste del asunto, Yesenia, es que no se sabe, no hay una estadística, por ejemplo, de las personas que tienen ELA. Paola tiene registrado alrededor de 45 personas que le han dicho que están en situaciones semejantes y que tienen estos. Sabemos que la cuarta causa de suicidio en el Ecuador es por personas que están con enfermedades graves, terminales. Sabemos que es un problema enorme. Cada vez que aparece una persona con ELA para Paola es como, qué bestia, somos muchos y muchas, y qué triste que el sistema de salud no esté registrando esto con profesionalidad. Entonces, solo sabemos que son muchos casos, pero no tenemos un dato claro de cuántos serían. Para decirle, en Colombia, desde el año 2015 que se aprobó el protocolo, han habido en 6 años alrededor de 300 personas que han ejercido el derecho a la muerte digna. Así que no va a pasar esto que suelen decir, que es esto de que cuando se reconoce un derecho, la gente va a morir y se va a diezmar la población. Esto me parece que no es así. La gente va a ejercer el derecho, la gente que siente la necesidad de hacerlo. Lo mismo pasó con el aborto. Se decía que cuando la gente se reconozca el derecho, todo el mundo, no es así. La vida no funciona así. Los derechos no funcionan así como lo hacen quienes manifiestan temor o miedo hacia el reconocimiento de la dignidad en sus distintas manifestaciones. Sabemos que son muchas personas y sabemos que ahora Paola no es la única. Eso es lo que está clarísimo.